¿Cuántos de ustedes alguna vez han escuchado esta canción? Es bien conocida, del grupo Maná, y cuenta una historia, que es la de este personaje. Este se llama Francisco Álvarez Méndez, más conocido como Chico Méndez. Él nació en 1944 y su historia es bien interesante, ya que es algo que en el fondo nos incumbe a todos nosotros. Él nació de muchos hermanos, y la mitad se perdieron, que eran como 16 hermanos, murieron la mitad. Y donde ellos vivían en la selva, porque vivían en la selva de Brasil, no había la posibilidad de educarse, porque los dueños de las tierras, de los bosques, no permitían las escuelas. Así fue como esta persona aprendió a leer mirando recortes de revistas o de diarios de las noticias. Y ahí él se fue enterando de cómo era la realidad fuera, más allá de la selva. Una vez que él aprendió a leer a los 18 años, porque no pudo lograr hacerlo antes, él comenzó a enseñarle a los demás compañeros de donde vivía, a los demás trabajadores, a leer, y así la gente fue enterándose de sus derechos. Ellos trabajaban en el caucho. El caucho es un árbol que produce una savia que posteriormente se transforma en goma. La savia no mata al árbol, sino que simplemente como que le saca el líquido. Pero cuando bajó el precio, los agricultores optaron por deforestar el Amazonas y vender la tierra y los árboles por separado. Eso significaba quitar el pulmón de la tierra. De ahí en el estado de Acre, algo así, es que se llamaba, se comenzaron a formar los sindicatos de caucheros, de trabajadores del caucho, donde en 22 medidas ellos querían que los árboles no se cortaran, de que hubiera una explotación ordenada, y para poder quedar ambas partes, quedar de buena forma entre el dueño de los árboles y la gente que los trabajaba. Entonces, en esto, a los grandes tipos de la forestación no les gustó esa idea. Ellos solamente querían talar los árboles y hacer grandes peladeros y para poder crear animales. Así que fue como esta persona conocida como Chico Méndez, él los organizó, y a pesar de, aquí viene lo interesante, que a pesar de su poca escolaridad, él logró hablar en las Naciones Unidas y pelear allá para que el Amazonas sea una reserva de la biosfera. ¿Qué significa eso? De que todos tengamos el derecho al oxígeno que producen estos árboles, y que sea el pulmón verde del mundo. Eso lo pudo lograr alguien sin mucha educación, pero con muchos ideales. Él fue muchas veces amenazado de muerte por lo mismo que él estaba generando, porque era un ecologista, era un sindicalista, y sobre todo un trabajador. Hasta que en 1988, cuando tenía 44 años, él fue asesinado por un papá y un hijo que eran terratenientes. Lo habían perseguido por 4 años, y él, el día de su cumpleaños, dijo que él no pasaba esa Navidad. Él ya presentía que iba a morir, y pasados los días del cumpleaños, porque era del 44 al 88, tenía 44 años, él ya sabía que él no iba a seguir en él. Y así fue. Las personas que lo mataron, primero que nada, nadie los buscó, hasta que se logró hacer, por los mismos trabajadores buscaron para poder hacer justicia. Y ahí ellos fueron condenados a 19 años de cárcel. Eran de apellido da Silva.
este padre e hijo se fugaron de la cárcel al año, después de haber sido condenados a 19 años, se escaparon de la cárcel al año siguiente. Y una vez que se escaparon, nunca tampoco los buscaron, era como que el Estado estaba de acuerdo en la muerte de Méndez. Y así fue como se levantó la leyenda y el homenaje. Y que Maná lo reveló de muy buena forma en una canción, que es Cuando los ángeles lloran. Así es que es una historia muy interesante, un gran personaje y un propulsor de la ecología, de la naturaleza y de la lucha de los trabajadores.